Buenas, que Dios les bendiga. Continuamos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos en la sección profética, que es la tercera sección, y vamos a ver el punto B, que es el rechazo de Israel a la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10. Empieza el apóstol diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo habla acá a sus hermanos israelitas, les externa lo que hay en su corazón, desea que Israel sea salva, la nación, sus ciudadanos, las personas, porque él sabe que ellos tienen celo de Dios, pero desconocen la justicia de Dios. De modo que Pablo entiende perfectamente bien que van por mal camino. De este modo no conseguirán la justicia de Dios y por ende no conseguirán la salvación que Dios ofrece. De igual modo, hoy muchos van por mal camino. Lamentablemente así es, porque van, según ellos, siguen a Dios, pero con sus propias justicias, con su propio trabajo con esfuerzo, por sus propias obras. Llámense las buenas obras, por ejemplo. Muchos dicen, pero yo soy bueno, tengo más cosas buenas que malas y yo no soy tan malo, no he matado a nadie. Pero bueno, Efesios 2, 8 y 9 nos dice que no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Otros dicen, ya yo hice la oración de fe, pero la oración de fe no aparece en la Biblia. ¿Fe en qué? Preguntas que nos podemos hacer. Otros dicen, yo ya visito X iglesia. Bueno, visitar X iglesia, llámese como se llame, tampoco es la justicia de Dios. Recordemos lo que dice Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre en ese pasaje es que vayamos a Jesucristo por fe para salvación. Otros dicen, yo me dedico a ayudar a los pobres. Bueno, recordemos que no es por obras. ¿Verdad? Yo hago muchas cosas buenas, yo hago más cosas buenas que malas. Y de ahí no, así no es. Hermano, yo soy predicador, me dirá otro. Yo tengo, al igual que usted, un canal en YouTube y también predico en la iglesia y predico. Bueno, excelente, pero ¿está seguro de su salvación? ¿Ya usted dio estos pasos? Si es así, pues bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿y si no? Si nada más lo que hace es predicar, pero no sabe tal vez qué predica, ¿verdad? Son buenas preguntas. Otro dice, yo soy seguidor de Cristo. Bueno, recordemos que Judas Iscariote era seguidor de Cristo, pero al final se perdió. Hermano, no, yo pido perdón por mis pecados todas las semanas, yo me voy a confesar. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un hombre se metió a una casa y se robó un dinero en efectivo, robó joyas, alhajas, anillos de oro, cadenas de oro, algunos diamantes y algunas otras cosas de valor que había en la casa, por un valor de $300,000, pongámosle. $300,000 se llevó a ese ladrón como botín. Y entonces lo atrapan. Una vez que lo atrapan, lo atrapan 3 meses después. Pero 3 meses después el tipo ya no tiene ni alhajas, ni relojes, ni anillos, ni cadenas, ni los diamantes, no tiene absolutamente nada. Ya él se deshizo de todo y el dinero no aparece, ¿verdad? Y entonces el juez le dice, no, usted, por este delito, dependiendo del país donde sea, le van a decir, no, hay 12 años de cárcel, 15 años de cárcel, 18 años de cárcel, 9 años de cárcel, 8 años de cárcel, ¿verdad? O lo que sea. Y entonces él dice al juez, vea, la verdad es que yo cometí ese error, pero yo soy bueno,
yo le pido perdón a la familia por haberme metido a su casa y por haberme robado todo eso. Le pido perdón a usted, señor juez, y a todas las personas, al fiscal y a todos los que están acá, al abogado defensor, también le pido perdón. Y el juez lo dejará irse porque pidió perdón o tiene que pagar por el delito que cometió. Obviamente va a tener que pagar por el delito que cometió, porque pedir perdón ahí ya no, ahí no tiene cabida, ahí no cabe pedir perdón. Entonces no es pidiendo perdón. El juez le dice, bueno, me alegro mucho que se haya arrepentido, que haya pedido perdón, pero ya igual va 9 años para la cárcel, 10 años para la cárcel, 12 años para la cárcel. Esa es la sentencia y queden firme dentro de una semana. Entonces, si ese juez lo dejara ir por haber pedido perdón, ¿cómo cree usted que estaría la familia a la casa donde se metió a robar? Muy indignada. ¿Cómo es que lo va a dejar libre por pedir perdón? Nada más. Pero él cometió un delito y no va a pagar por eso. Bueno, si el juez es un juez justo, obviamente va a tener que condenarlo a prisión por el delito que cometió. Bueno, Dios es más justo que cualquier Dios terrenal, que cualquier juez terrenal. Entonces, pedirle perdón a Dios no nos libra a nosotros del pecado. Ese perdón tiene que venir de Dios hacia nosotros, y ese perdón de Dios a nosotros únicamente viene por la justificación que Él ofrece, que es por medio de Jesucristo. Otros dicen, mira, yo voy a enmendar las cosas malas que yo hice para empezar a hacer solo cosas buenas. Bueno, recordemos que de acuerdo a Isaías 64:6, nuestras buenas obras, nuestras buenas justicias, todo lo bueno que nosotros podamos hacer, es como un trapo de inmundicia, es como el trapo higiénico con el que la mujer se limpia o sostiene la menstruación cuando está en su periodo. Entonces es un trapo sucio, lleno de sangre, ¿verdad? Eso es lo bueno que hagamos nosotros. Entonces las cosas buenas no le van a agradar a Dios jamás nunca, y tampoco es haciendo cosas buenas que vamos a enmendar absolutamente nada, porque lo bueno no sirve para nada delante de Dios. Y otros dirán, mira, yo guardo la ley, estoy procurando guardar la ley de Moisés, me dirán algunos. Bueno, recordemos que dice Romanos 3:20 y Gálatas 2:16 que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna persona será justificada. Entonces ninguna de todas esas 9 cosas que mencionamos nos pueden justificar. Solamente hay una justificación, que es la que Dios acepta, y es la que Él ofrece por medio de la fe en Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lamentablemente así andan muchas personas hoy, religiosamente. Y digo religiosamente y lamentablemente, póngale la religión que sea. Muchas veces dicen que es que los protestantes, que los cristianos, que los evangélicos, ¿verdad? Yo no le estoy hablando a usted de ninguna religión, le estoy hablando de la relación con Dios que debe de tener, porque aún muchos evangélicos, muchos protestantes, lamentablemente andan detrás de otras cosas y no han sido justificados por la fe en Jesucristo. Lamentablemente andan detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de la fortuna, detrás de otras cosas, y no andan en pos de Dios y de tener una vida de santidad apartada del pecado, sino que andan detrás de vanidades, de cosas de este mundo, las cuales Dios no nos mandó andar detrás de eso. Y para personas como esas, lamentablemente es gente que no ha nacido de nuevo. Yo he hablado con algunas personas, algunos cercanos, otros que eventualmente me los topo, y cuando hablamos del nuevo nacimiento, muchos me dicen, mira, no sabía que había que pasar por eso, ¿verdad? Sus pecados, Dios me perdonó los que cometí antes, pero de ahora en adelante yo tengo que pedir perdón cada vez que peco. Ahora, los de ahora yo tengo que hacer algo para que Él me perdone. Bueno, entonces evidentemente no han entendido que cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, nos ha perdonado todos nuestros pecados.
Entonces todavía andan haciendo cosas porque no creen que todos sus pecados fueron perdonados. Entonces, ¿en qué creyeron? ¿En qué creyeron? Se pregunta uno, ¿verdad? Porque no saben cómo es que se obtiene el perdón de pecados. Lo ignoran y lamentablemente no tienen conocimientos. Sigamos, en el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio. ¿A quiénes les da testimonio? A los israelitas. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Esos israelitas tenían celo de Dios. Ellos querían hacer las cosas para Dios. Dice, pero no conforme a ciencia. Pablo dice que yo soy testigo de que ustedes tienen celo. Y la palabra celo ahí es estar como un líquido caliente hirviendo. Ese celo, esas ganas, ese hervor que se tiene, ¿verdad? Por las cosas de Dios, pero no de acuerdo, no a la manera o según al conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que ignoran la justicia de Dios y quieren establecer sus propias obras, guardar la ley para así por su propia justicia obtener lo que Dios da. Pero Pablo les dice, no, ustedes tienen celo y todo lo demás, tienen muchas ganas, pero desconocen la verdadera manera, cómo es que Dios pide que uno obtiene esa justicia. Desconocen la justicia de Dios, desconocen el plan de Dios, no saben qué y cómo es que Dios los justifica, los declara inocentes. Y por eso andan haciendo toda clase de cosas religiosamente. Para calmar ¿qué? Su conciencia, el corazón que les dice, no, mira, algo hay ahí que todavía no, algo ahí que todavía no. Y no tienen paz en su conciencia porque todavía no han hecho ese paso que dice Romanos 5:1, que ya lo vimos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, estamos en unión ya, en unidad con Él. Entonces, al no tener esa unión con Jesucristo, no hay paz en su corazón porque siguen todavía con sus pecados no perdonados, ¿verdad? No pueden calmar su conciencia porque no pueden, porque así no es. Guardando la ley no se puede, porque así no es. Y dice Pablo en el verso 3, aquí da la razón por la cual ellos desconocen, dicen no conforme a ciencia, termina diciendo el versículo 22, dice el 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Leemos claramente que Israel como nación ignora la justicia de Dios, la desconoce, no tienen idea, y procurar establecer la suya propia, al hacer eso, rechazan la forma en que Dios los quiere salvar. Pero están tan apegados a la ley de Moisés que no la quieren soltar y entonces no se han sujetado a la justicia de Dios. Se me ocurre una persona que iba en una lancha, en un yate, en un barquito, en mar abierto, ¿verdad? Y por alguna razón se vuelca esa lancha, ese yate, y la persona queda en el mar sin salvavidas, solamente intentando pues dar manotazos de ahogado, ¿verdad? Y resulta que esa persona fue muy atleta, es muy atleta, ¿verdad? Y cerca de donde se volcó esa lancha había otro yate más grande y entonces los ven y los van a rescatar. Entonces la gente que viene en el yate más grande les tira unos chalecos salvavidas y esos salvavidas redondos, ¿verdad? Donde la persona se puede meter para sostenerse y la persona dice, no, yo no quiero chaleco ni quiero que me tire esos salvavidas, yo voy a salir de aquí nadando por mis propias fuerzas porque yo soy un buen atleta, yo tengo mucha capacidad. Y le dicen, oiga, pero estás a 14 kilómetros de la costa. No, yo soy buen atleta, yo sé nadar. Y entonces esa persona intenta hacer ese tipo de cosas y no coge el chaleco salvavidas, tampoco toma el salvavidas que le lanzaron y se pone a nadar y a nadar y a nadar.
Después de un tiempo, no sé cuánto puede nadar una persona en mar abierto, de ahí se cansa y se ahoga. ¿Por qué? Porque él quiso establecer su propia manera de cómo salvarse. Mientras que le dijeron, mira, con el chaleco salvavidas y con el salvavidas te rescatamos más fácil. Ah, no, yo no quiero eso. Bueno, Dios nos está dando el chaleco salvavidas, el tanque de oxígeno y nos está dando todo, pero estas personas no quisieron a la manera de Dios, querían establecerlo a su propio modo. Muchos hoy están apegados a las enseñanzas de la abuela, del abuelo, de mamá. Es que papá me enseñó a mí esto. Es que papá me dijo que lo que dijo sutano, lo que dijo fulano, lo que dijo el sacerdote o el apóstol. Y dicen, sí, yo creo en Dios, pero también tengo que hacer esto o aquello. Es porque no han entendido. Y otros de plano no creen en Dios y quieren salvarse a sí mismos. Otros no creen en Dios, pero esos no entran aquí porque esta porción va dirigida a los hermanos. Y si no creen, no son hermanos. La palabra procurar, que en griego es seteo, significa pedir, preguntar, preocupar, querer, requerir, buscar, demandar. Pero viene de un hebraísmo que significa adorar a Dios. Entonces se lee así: buscando adorar a Dios y declarándose inocentes o sin culpa por sus propios medios, no pueden. Quieren adorar a Dios, pero por medio de una imagen. Quieren adorar a Dios, pero por medio de una medallita. Quieren adorar a Dios por medio de la cruz de oro que andan colgando en su cuello. Quieren adorar a Dios, pero a través de un pacto. Quieren adorar a Dios, pero a través de una ofrenda. Quieren adorar a Dios, pero a través de que un apóstol haga algo por ellos. No, así no es. Así no es. ¿Verdad? La palabra establecer, porque dice procurando establecer, ¿verdad? Es del griego istemi, que es asignar, confirmar, decidir, poner, presentar o sostener. ¿Qué van a confirmar, decidir, poner, presentar o sostener? La suya propia. ¿Qué es la suya propia? Su propia justicia, su propia manera de cómo justificarse ante Dios. En otras palabras dicen, no queremos la declaración de inocencia de Dios. La que Dios da, no la queremos. Por favor, llévesela. No queremos que nos regalen nada, dicen otros. Queremos que nuestros pecados sean perdonados por lo que nosotros mismos hacemos, para sentir que hicimos algo honorable para Dios. Pero Dios le dice, así no es, porque no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. No hay solo uno, todos se corrompieron, se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, por sus propias obras y por sus propios medios es imposible. Pero de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, dice que no es por obras, porque nuestras obras son de acuerdo a Isaías 64, 6 como trapo de inmundicia, decíamos. De modo que así no conseguirán el perdón de pecados por parte de Dios. Por esto no se han sujetado. ¿Qué es sujetado? En griego es hupotazo, que es subordinar, obedecer, estar bajo, sometido, sujeto a hacer algo o sumisos con gusto. No han podido obedecer o estar bajo la sumisión de Dios con gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hacen conforme a lo que Dios manda, sino conforme ellos quieren. Entonces no se sujetan, no se subordinan, no obedecen, no están sujetos y sumisos con gusto a la justicia que Dios ofrece. Y el siguiente verso nos dice por qué no pueden alcanzar la justificación por medio de la ley. Leamos Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Con cuál propósito? Para justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel
que cree. Y el verso 4 nos dice que el fin, que la palabra en griego es telos o meta, la conclusión, la finalidad, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, para que por la declaración de inocencia establecida por Dios en los méritos de Jesucristo, los que creemos la recibamos por fe. Para justicia a todo aquel que cree, termina diciendo el verso. ¿Se acuerdan de un ejemplo que había puesto de una máquina de rayos X y un traumatólogo? La máquina de rayos X te puede decir dónde tienes la fractura, en el brazo, ¿verdad? O en la pierna, o dónde está la fractura. Te la señala, te dice, mira, es aquí, la placa sale, y entonces el traumatólogo puede leer esa placa y dice, sí, mira, la fisura, la quebradura o el daño lo tenés en este hueso o en este otro hueso o en esta parte, entonces para esa parte vamos a hacer XXX procedimiento. Pero la máquina de rayos X solamente te dijo dónde está el problema, no te sanó. Cuando la máquina de rayos X te señala el problema, te mandan donde el traumatólogo. Entonces, cuando la ley te dice que el pecado que tienes es el problema, te manda donde el traumatólogo, que es Jesucristo. Jesucristo dice, sí, mira, el problema que tenés es este, y todo eso se llama pecado. Yo, por la sangre que derramé en la cruz del Calvario, si cree usted en mí, puede ser sanado. Pero la ley solamente hizo una parte. Se sana a la persona hasta que va al traumatólogo, de acuerdo a la máquina de rayos X. Bueno, la ley me dice que tengo un problema, pero solamente puedo resolver ese problema si voy a Jesucristo. Entonces la ley, la función de la ley, la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. Una vez que yo estoy en Cristo, ya la ley no la ocupo porque ya hizo su función. ¿De acuerdo? Ok, nosotros nos convertimos en injustos cuando pecamos. O sea, en declarados culpables, no justos, no inocentes. Cuando fallamos cualquier mandamiento de la ley moral de Dios, mentir, robar, adulterar, y puede ser de corazón con solamente que hayas vuelto a ver a una mujer con ojos de lujuria o a un hombre con ojos de lujuria, blasfemar el nombre de Dios, codiciar, matar. Muchas veces esto se hace con palabras, no hace falta meterle un cuchillo en el corazón, en el pecho a un hombre o a una persona para ser un homicida. Muchas veces matamos con la boca. Jesús lo deja muy claro en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, lo puedes leer. Nosotros no podemos alcanzar a la salvación, que es de lo que está hablando en este pasaje, de modo que no nos apoyamos en la ley para salvación, sino en Cristo Jesús para obtener esa salvación, y no como vivencia. Ahora, como vivencia, nuestro deber es obedecer los mandamientos de la ley moral de Dios, que es la ley vigente para todo el mundo hoy, no para ser salvos, sino para agradar a Dios. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 7, en la versión Reina Valera 1960, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Una vez que nosotros militamos en el pueblo de Dios, somos soldados de Jesucristo, nos hemos metido en la milicia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, venimos a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces nosotros ya no nos enredamos en los negocios de la vida. Los negocios de la vida, entiéndase aquí todo lo que tenga que ver con el mundo, con los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, de los ojos, todas esas cosas. Ya eso a nosotros no nos interesa como prioridad. Obviamente tenemos que trabajar, queremos vestir bien, queremos tener un buen corte de cabello,
queremos tener una buena apariencia, bañarnos, oler con un buen desodorante, con una buena colonia, oler bien. Claro que nosotros queremos tener unos zapatos bonitos, tener dinero para tomar el autobús, hay que trabajar, queremos comer cosas que nos alimenten, ¿verdad? Obvio, sí, sí, pero eso no es prioridad en nuestra vida, sino que Dios es la prioridad, y esas cosas que acabo de mencionar y muchas otras más son añadiduras o bendiciones que Dios nos da, pero lo primero es agradarle a Él. Pero hay muchas personas que andan detrás de todas las añadiduras primero y no quieren agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, le da el consejo a Timoteo que no se enrede en los negocios de la vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahí está también, a fin de, con el propósito de, con la meta de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién fue el que nos tomó a nosotros por soldados? Dios. Somos soldados del ejército de Dios. Entonces nosotros tenemos que agradar a Dios. Como un soldado agrada al general, al sargento, al teniente. Yo no sé, porque en Costa Rica nosotros no tenemos ejército. Entonces de esas cosas al menos yo no conozco mucho, pero el cabo, el soldado trata de agradar al que está más arriba que él, ¿verdad? No sé en qué orden de jerarquía van, pero esa es la idea. Dice el verso 5 de 2 Timoteo 2, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros no podemos luchar ni llevar la vida que tenemos de una manera ilegal. Nosotros tenemos que sujetarnos a las reglas. Y Dios no necesita VAR, como esa cuestión que hay en el fútbol, ¿verdad? Que hay un gol y entonces revisan a ver si le pegó en la mano primero, no, si estaba en posición prohibida o no, y van y devuelven, y la cuestión de que devuelven la jugada y un árbitro le da indicaciones al otro y la ven y la revisan a ver qué pasó, ¿verdad? No, Dios no necesita eso. Dios conoce si nosotros estamos haciendo las cosas legítimamente como Él manda, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a las reglas de Dios que están en este libro. Aquí están las reglas de Dios. Y el que no lucha de acuerdo a estas reglas no es coronado porque no ha luchado legítimamente. Así de sencillo. Y también da otro ejemplo. Primero dice el ejemplo del soldado, después el del atleta, y ahora da el ejemplo del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Yo no conozco un labrador que primero se coma los mangos y después siembre el árbol, ¿verdad? Primero siembra el árbol, espera que los árboles de mango den fruto y después puede disfrutar de el fruto de los árboles que sembró. Tuvo que haber trabajado primero para poder disfrutar de esa deliciosa y rica fruta. Entonces nosotros debemos de trabajar primero en la ley moral de Dios, agradar a Dios en todo para después disfrutar de las bendiciones, de las añadiduras, de la comunión con Él, de los galardones que nos ofrece, y no solamente acá en la tierra, sino también allá en el cielo. Y le dice, considera lo que digo, considéralo, considera lo que estás escuchando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no lo sé, considéralo. Yo no quiero metérselo a la fuerza porque de todos modos no puedo en su cabeza, pero considérelo, métale mente, piense, analice. Usted es una persona pensante, ¿verdad? Somos personas pensantes y podemos tomar y llegar a conclusiones de acuerdo a lo que pensamos y escuchamos, si tiene cierto sentido, que estoy seguro que como lo tuvo para mí, si usted es una persona honesta, sincera, ¿verdad? Tiene también sentido para usted si permite que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Y dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si usted lo considera y le pide entendimiento al Señor para poder comprender esto que estamos viendo desde el principio, en toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, es muy sencillo entenderlo porque lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo
de Dios. Recordemos que la ley se divide en dos grandes partes, las cuales vamos a ver por ahorita. Se divide en más partes, pero por ahorita vamos a ver dos grandes partes en que se divide, que es, una es la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la otra es la ley ceremonial, que es la ley de los sacrificios. La ley moral sigue vigente. Nosotros no podemos matar, no podemos robar, no podemos adulterar, todo eso está prohibido por la ley moral de Dios. Moralmente nos sentimos mal porque eso está vigente, pero la ley ceremonial no está vigente. Ya no tenemos que matar tórtolas y palominos, y cuando pecamos ya no tenemos que ir donde un sacerdote a matar a un cordero, a una oveja, ¿verdad? Ya no estamos inmundos cuando como hombres, me refiero al varón masculino, tenemos una eyaculación de semen. Ya la mujer no está inmunda cuando le viene la menstruación, por ejemplo, ¿verdad? Y un sinfín de cosas más. Esas leyes no están vigentes, las leyes ceremoniales. ¿Por qué no están vigentes? Si usted me acompaña a Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 16, leemos así: y a vosotros, le está hablando Pablo a la iglesia que está en Colosas, a vosotros, estando muertos en pecados. Recordemos que la palabra muertos aquí, la palabra muerte se divide, hay tres tipos de muerte en la Biblia. Está la muerte natural, física, que es cuando el cuerpo ya deja de respirar, deja de latir el corazón, y nos tienen que enterrar 3,5 metros bajo tierra, o los incineran a otros, ¿verdad? Esa es la muerte física. Está la muerte espiritual, que es las personas que físicamente están vivas, pero están separadas de Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados. Esa es la muerte espiritual. Y la muerte eterna es las personas que murieron físicamente, estando muertos espiritualmente, y entonces van a pasar a una muerte eterna. Aquí, estando muertos, es muertos espiritualmente. Y estando muertos espiritualmente en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando estábamos vivos, estábamos en nuestros pecados, estábamos muertos espiritualmente. Cuando vinimos al conocimiento del Evangelio, cuando lo escuchamos, cuando lo entendimos, cuando creímos, cuando nacimos de nuevo, nos arrepentimos, nacimos de nuevo y empezamos a vivir en santidad. Cuando todo esto se da, desde que nosotros nos arrepentimos y creímos, nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, porque Dios nos da vida juntamente con Él, porque ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Recordemos que lo que nos separa, lo que nos mata espiritualmente son nuestros pecados, pero cuando Él nos perdona todos nuestros pecados, ya no tenemos pecados que nos separen de Él. Entonces ya tenemos unión con Dios, ya estamos otra vez en unión con Dios, porque los pecados que nos separaban ya nos los quitaron. Entonces nos volvemos a unir con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice el verso 14 de Colosenses 2: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos? El acta de los decretos es que la paga del pecado es muerte. Pero como nosotros, ya nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario, ya nosotros no tenemos que pagar por esos pecados. Por lo tanto, ya nuestra paga no es muerte. Porque en ese mismo pasaje de Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya nosotros, el pago que teníamos que hacer o dar por la muerte lo pagó Jesús. Entonces ya no hay que pagar nada. ¿Qué recibimos ahora? La vida eterna en Cristo Jesús. Entonces esa acta, esa declaración de muerte que había contra nosotros, Cristo la quitó en la cruz, ¿verdad? Y la clavó ahí y la desechó
para siempre, porque ya nosotros no tenemos nada que nos acuse. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Jesús exhibió a los principados y las potestades, que eran los que nos acusaban a nosotros, públicamente en la cruz, y triunfó sobre ellos. Y ese triunfo de Jesús nos lo pasó a nosotros, que nos lleva ahora de triunfo en triunfo, dice su palabra. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Recordemos que la ley ceremonial decía que estos alimentos se podían comer, pero estos no. En bebida, la ley ceremonial decía, esto se puede tomar, pero esto no. En cuanto a días de fiesta, hay que guardar estos días y estas ceremonias y estas cosas. Ya en eso no nos van a juzgar, nadie nos va a juzgar. Luna nueva o días de reposo. Ya en ese tipo de cosas, que todo esto tiene que ver con la ley ceremonial, a nosotros ya no nos juzga nadie con respecto a esas cosas, porque son de la ley ceremonial, que ya quedaron atrás por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Voy a leer esos mismos pasajes de Colosenses 2, del 13 al 16, en la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leer los corridos, los versículos. Dice Colosenses 2, 13. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida, porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda, porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Aquí está hablando que la ley que clavó en la cruz es la ley ceremonial. El verso 16 lo deja claro. No habla de la ley moral, de modo que la finalidad de la ley de Dios es llevarnos a Cristo, en quien, de acuerdo al verso 13 de Colosenses, es quien nos da vida, perdonándonos todos nuestros pecados, sin necesidad de estar sacrificando animales, ovejas, corderos, tórtolas o palominos. Y nos hizo nacer de nuevo. Y ese sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. El fin de la ley es Cristo. Por tanto, el propósito de la ley es Cristo. La finalidad, la meta, el interés de la ley es llevarnos a Cristo. Y de ningún modo pensar que una vez venido Cristo se acabó toda la ley. No. Porque recordemos que la ley moral sigue vigente y se enseña mucho en el Nuevo Testamento. Sin embargo, por ahora no vamos a ahondar mucho, porque ese es otro tema. Vamos a continuar. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos 10, 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de Moisés, la ley ceremonial de Moisés. Y entonces dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso está en Levítico 18:5, que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, ¿haciendo qué? Las ordenanzas y los estatutos, vivirá en ellos. Yo, Jehová. En la ley el ser humano tendría vida si hace lo que la ley dice. Y si no hace lo que la ley dice, no tendrá vida. El que no obedece, morirá. Ahora, en aquel tiempo, a las personas las mataban, literalmente. Éxodo 21:12, veamos algunos ejemplos.
Éxodo 21:12. Leyes sobre actos de violencia. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ahí mismo en Éxodo 21, pero el verso 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. 21:16 de Éxodo. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Esto es un secuestro. Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:29. Pero si el buey fuera corneador, ese es un buey que pasó algo con ese buey. Dice, si ese buey fuera corneador desde tiempo atrás, o sea que ya se sabía que así era, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Éxodo 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Eso es cualquiera que se acostare para tener relaciones sexuales con un animal, sea hombre o sea mujer, dice que morirá. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. De modo que las personas vivían si hacían lo que la ley decía, o mueren si no hacían lo que decía la ley. Pero ahora la justicia de Dios es por fe. No es por estar haciendo cosas, es por fe, solamente por creer. Porque en el Evangelio, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para que, por creer y para fe, o sea, por creer y para que creamos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Una vez que nosotros tenemos la fe por haber oído el Evangelio de Jesucristo y haber pasado de muerte a vida, haber creído en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que su sangre nos perdona todos nuestros pecados, nosotros a partir de ahí vivimos por fe y para fe, y de ahora en adelante toda nuestra vida ahora está basada en la fe en Jesucristo y en la fe en lo que dice este libro, en la fe en lo que aquí está escrito. No es que nosotros tenemos fe ciega de que me voy a pegar la lotería, voy a viajar por todo el mundo, tengo fe de que mi hijo va a ser presidente de la república. Bueno, esfuércese, quizás sí, quizás no, pero Dios no está obligado a darle todo eso que usted está pidiendo por más fe que ponga. Pero si usted pone fe en esta palabra que dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque yo fui joven y después me envejecí, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo nunca vi un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Entonces estoy seguro y tengo fe de que Dios me va a alimentar todos los días de mi vida. Y así es. Pero no puedo poner esa fe en que a partir de ahora yo voy a vestir trajes de $2,000. Dios no está obligado a darme trajes de $2,000 si con una camisita sencilla yo visto y ando bien. Entonces tenemos que saber en qué es que tenemos fe, porque si tenemos fe en la fe, esa fe nos salva, ¿verdad? Seguimos adelante, versículo 6 del capítulo 10 de Romanos. Porque la justicia que es por la fe dice así. Ok, ya leímos qué es lo que dice la justicia por la ley. Ahora vamos a ver qué dice la justicia que es por la fe. Recordemos que la justicia por fe está establecida desde Abel, Noé, Enoc, antes de Moisés. Eso lo podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos. Esto que sigue, que el apóstol Pablo menciona, que la justicia por fe dice así, está escrita en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Sigue diciendo,
en Romanos 10:5. 10:6, perdón. Dice que esto es lo que dice la justicia que es por la fe. Dice así, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe está en nuestro corazón, la cual Dios puso ahí en todos los seres humanos, en nuestra conciencia, que sabemos que Dios existe y sabemos diferenciar entre lo moralmente bueno y malo, cosa que hoy muchos no quieren reconocer. Pero es porque por su maldad se les llenó el entendimiento y el corazón de tinieblas, lo tienen duro, tienen cauterizado su corazón y su conciencia. Se les hizo un callo en el corazón, en la conciencia, en su mente, de tanta maldad que han hecho. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos 1:21, Romanos 2:5, Efesios 4:18 y en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Repito, Romanos 1:21 y Romanos 2:5, Efesios 4:18, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y dice que tenemos esa palabra de fe muy cerca, pero no la ven, no la entienden. Esa palabra está en nuestro corazón, pero como el corazón está lleno de tinieblas para algunos, está duro, y el entendimiento también, porque se deleitan en el pecado, no lo pueden percibir y no quieren reconocer que lo que hacen es pecado ante Dios y prefieren seguir pecando en vez de arrepentirse. Saben en su conciencia, muy profundo en su conciencia, saben que están pecando y que están mal. Por eso quieren callar a Dios. Por eso quieren callar el cristianismo. Por eso quieren sacar a Dios de las instituciones, de la sociedad, que los cristianos no podamos andar haciendo cosas como estas que yo estoy haciendo, que en cualquier momento, no sé, en algún momento dado, yo no tengo tantos suscriptores ni le llego a tanta gente, pero si en algún momento eso suceda, es muy probable que videos como estos los vayan a censurar, ¿verdad? Porque uno no puede decir que aquello que hace aquella persona es pecado, porque en su conciencia les remacha y les remarca y les remarca y les remarca, y no quieren eso, porque lo que no quieren es arrepentirse, quieren seguir viviendo en sus pecados, en su lujuria, en su libertinaje, y como Dios, que es todopoderoso, a través de la conciencia del ser humano, le sigue señalando aquello, entonces quieren quitar a Dios para que no le señalen aquello. Pero para eso tendría usted que quedarse sin conciencia, y eso no va a suceder. Se va a quedar sin conciencia en el momento en que ya parta de este mundo y vaya a uno de los dos caminos: o muerte eterna o salvación eterna, pero no hay otra. ¿Y cómo pueden llegar al arrepentimiento estas personas? Bueno, solamente escuchando el Evangelio de Jesucristo. Por eso debemos insistir en predicar el Evangelio, que es lo único que puede transformar esos duros corazones y mentes en corazones de carne, blanditos y mentes abiertas a reconocer su pecado, explicándoles cuál es su condición y final si no se arrepienten de sus pecados y reconocen que necesitan de un Salvador, el cual es Cristo, el único que puede por su sangre darnos la declaración de inocencia sin culpa de pecado, justos ante el Padre eterno. Y luego nos explica en los siguientes versos por qué debemos predicar a Jesucristo, para que la gente crea en Él. Y ya vimos que los que quieren ganar esa justicia por cumplir con las obras de la ley sin la justificación de Cristo, deberán cumplir o vivir por ellas, lo cual es imposible. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros estamos predicando otras cosas. Tengamos cuidado con qué es lo que estamos escuchando.
yo veo y escucho y me duele en mi corazón. Siento tristeza, como Pablo dice, por mis hermanos, porque hay iglesias llenas de gente en donde están declarando, en donde están decretando, en donde están bajando el reino de Dios ahora, en donde quieren meterse a la política, en donde quieren gobernar este mundo, a iglesias en donde lo que abundan, y digo abundan entre comillas, son los milagros, las oraciones por prosperidad económica. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Que muchas personas que están en ese tipo de iglesias quizás están muy bien económicamente. Bueno, gloria a Dios por eso, que están bien económicamente. Quizás están bien en su salud, porque no tienen enfermedades, declaran que no, que la enfermedad no existe y se sanaron. Están declarando y decretando solo bueno y en su vida todo es solo bueno. Pero resulta que si usted les pregunta por sus pecados, como nunca les predican por pecados y como no hablan de pecado, entonces sus pecados no han sido perdonados, sus pecados no han sido lavados, las personas no han sido justificadas y puede ser que se vayan ricos y millonarios para el infierno. Entonces, ¿por qué es importante predicar el evangelio? Porque dice Proverbios, uno de los proverbios dice que es mejor comerse que estar o vivir en una casa comiendo legumbres, ¿verdad? Pero que estén en paz y tranquilos, que comer un buey engordado en una casa llena de problemas. Estoy parafraseando porque no lo dice así exactamente, ¿verdad? Llena de contiendas, es que dice, ¿verdad? Por otro lado, Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La palabra de Dios también dice que el reino de los cielos no consiste en la cantidad de bienes que un hombre posee. Entonces nosotros no debemos poner como prioridad todas las cosas materiales sin ocuparnos del pecado. Debemos de ocuparnos primero de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si después de eso Dios nos quiere bendecir, como bendijo a Abraham, como bendijo a Salomón, como bendijo a otros hombres en la Biblia que tenían muchas riquezas, ¿verdad? O nos quiere tener como a Juan el Bautista, que solamente se vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre. Ahora, no eran langostas del mar, eran grillos, ¿verdad? Estos animalitos que están en el campo. O si a veces nos quiere tener como Pablo, que a veces estaba muy bien y a veces estaba muy mal. Dice Pablo que él muchas veces hizo ayunos, pero no era porque él se sometió a un ayuno, era porque no tenía nada que comer, ¿verdad? En algunas otras ocasiones vemos como otras personas, como por ejemplo Timoteo, tenía un problema en el estómago y era preferible que tomara vino en vez de agua, porque recordemos que el agua en aquel tiempo no era agua potable como la que tenemos nosotros hoy, así de transparente, ¿verdad? Así de limpia que podemos abrir el grifo, por ejemplo acá en Costa Rica, y beberla. Entonces a Timoteo le hacía mejor un poco de vino debido a la situación o a la enfermedad que él tenía en su cuerpo físico. Pero recordemos que nuestro verdadero premio, nuestra verdadera meta es llegar a la vida eterna. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estarle predicando a las personas un montón de cosas si al final van a ir a una eternidad sin Dios? Por eso es importantísimo predicar el evangelio. Y número 2, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de qué enseñamos, de qué dijimos, qué fue lo que usted proclamó. Él dice que Él llamó a unos para ser maestros, otros para ser pastores, otros para ser evangelistas, otros para ser apóstoles, profetas. Entonces, yo creo que Dios me ha llamado a mí para ser maestro. Por eso estoy haciendo este trabajo, para enseñar. Pero Dios me va a pedir cuentas a mí de qué le enseña a usted.
pero también le va a pedir cuentas a usted de qué hizo con la enseñanza que recibió. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de apegarnos a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la Biblia, a darle una buena interpretación de lo que la Biblia dice, hacer una buena exégesis, ¿verdad?, de los textos, para no crear un pretexto con el contexto, ¿verdad?, y al final enredar a todo el mundo, sino que tracemos bien a lo que la palabra de Dios dice, que la interpretemos bien y la enseñemos bien. Por eso pedimos mucha sabiduría a Dios cada vez que tenemos la oportunidad de acordarnos de esto en nuestras oraciones. Continuamos. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya explicamos cuál es la fe de Jesucristo. Es la que Jesucristo otorga, la que Jesucristo da por haber escuchado su evangelio, ¿verdad? Nosotros somos justificados por esa fe que Jesucristo nos da. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo en ese versículo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esa justicia que es por la fe dice así: esta es la palabra de fe que predicamos. Dice al final del verso 8 en Romanos capítulo 10. Y vamos a un versículo o algunos versículos que son muy conocidos cuando se evangeliza o cuando se quiere llevar a una persona a los pies de Jesucristo. Dice el verso 9 del capítulo 10 de Romanos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si lo leemos así, suena muy fácil, nada más dice: confieso, Jesucristo es el Señor, ya lo confesé, ya lo dije. Pero dice: y creyeres en tu corazón, así yo creo. Bueno, ¿qué tipo de fe es la que tengo que poner ahí? Porque recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es creer así nomás. Vamos a ver qué dice. Confesar es la palabra en griego homologeo, que es asentir, reconocer en la mente. O sea, primero tenemos que asentir y reconocer en la mente, y después eso nos va a llevar a hablar con la boca. Confesar con la boca lo que de antemano hemos asentido o reconocido con la mente, y esto es ante Dios. O sea, cuando yo oigo el evangelio, yo reconozco. Cuando yo escuché el evangelio, dije yo: sí, yo estoy mal, muy mal. Pero yo lo dije en mi mente. No lo dije con voz audible, porque yo estaba solo. No estaba hablando con nadie. Número 1. Número 2. Lo reconocí: sí, estoy mal. Y entonces me puse en mi espíritu a hablar con Dios, o Él más bien se puso a hablar conmigo. Tuvimos un diálogo, y entonces yo tomé todas las decisiones que tomé, de arrepentirme, de renunciar al trabajo, de irme para un centro de restauración por algunos meses, para que el Señor ahí trabajara conmigo. Durante 5 meses trabajó, pero de antemano yo ya había aceptado el perdón de Dios. Todo lo que vino después no era que yo andaba confesándole a la gente y diciéndole las cosas, no, ya yo lo había hecho con Dios, y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Que no es hacer una oración de fe, y ya vamos a ver un poquito más eso. Reconocer en la mente lo puede hacer una persona, y también lo puede hacer un sordomudo. No necesariamente tiene que hablar con voz audible, tiene que ser en la mente y en el corazón de la persona. Y eso es estar convencido en su espíritu que reconoció en su mente que Jesucristo es el Señor. Eso luego te lleva a hablar acerca de su confesión por Dios, y luego de reconocer que Jesús es el Señor, el amo, el dueño, el patrón, el que manda, creemos, confiamos en Jesucristo para salvación. En el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, y solo entonces, seremos salvos.
Creemos con el corazón, no con la boca. No es por decir creo. Esto de creer, confiar en Cristo para salvación se da en el corazón. Con la boca lo decimos después de creer con el corazón. Ahora, el mudo no lo puede decir porque no habla, pero lo puede escribir, lo puede hacer con señas, lo puede hacer con otro tipo de lenguaje, lo cual es lo que significa boca en griego. La palabra boca en griego es la palabra stoma, que significa boca, rasgón en la cara, lenguaje, todos los tipos de lenguaje. Entonces, un mudo, ¿verdad? O un sordo mudo puede hacer unas señas, yo no sé cómo es que las hacen, pero puede decir yo, y otro sordo mudo le entendió. O hacen las señas, ¿hay verdad? Que hacen con las manos y ellos hablan y no están diciendo nada con su boca, sino que en su lenguaje las personas pueden hablar, lo pueden escribir. Los que tienen problemas de ceguera, ¿verdad? Las personas ciegas, o no sé cómo es que se dice, personas con problemas de ceguera o algo así, ¿verdad? Pueden escribir en braille y otro viene y toca el papel y lee y mira, sí, aquí dice que esto y esto, ¿verdad? Entonces es una forma de lenguaje. Eso es lo que dice, eso es lo que significa la palabra confesar con tu boca, es confesar con algún tipo de lenguaje que Jesucristo es el Señor. Verso 11 de Romanos 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La palabra pues ahí es gar en griego, que es asignar una razón. La razón, el argumento, la forma que intensifica la explicación de algo, el argumento que tiene la razón y quiere explicar con intensidad es que la Escritura dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Avergonzado es la palabra kataisjuno, que es avergonzar, desgraciar, hacer abochornar, alejarse con vergüenza. Entonces, nadie que cree en Jesucristo por la fe será alejado por vergüenza. ¿Por vergüenza por qué? Por los pecados que tenía. ¿Por qué? Porque esos pecados y esa conversación es entre usted y Dios. Usted no tiene que decirle nada a nadie. Es en su corazón, en su mente, en lo más íntimo de su ser, reconocer que todo eso sucio, pecaminoso que había en su corazón, que no tiene que avergonzarse delante de nadie, sino solamente delante de Dios, reconocerlo delante de Él, y Él no te va a alejar, ni te vas a alejar con vergüenza delante de Dios, porque de todos modos, aunque usted no los reconozca y no los confiese, Dios ya sabe que esos pecados están ahí, sea lo que sea que haya hecho. Por eso decimos que los reconocemos ante Dios y no ante los hombres, porque ante los hombres la persona podría sentir vergüenza y entonces no los confiesa y se queda con algunos pecados. Por eso es ante Dios. ¿Y por qué no seremos alejados por vergüenza siendo gentiles, que no somos del pueblo terrenal, elegidos por Dios? Veamos lo que dice el verso número 12 del capítulo 10 de Romanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es para todos, judíos, griegos, gentiles, negros, blancos, amarillos, ricos, pobres, para todos. Porque no se trata de nosotros los seres humanos, sino de Dios, que es rico. Y ahí la palabra rico es generoso para con todos los que le invocan. La palabra invocar es epikaleomai, que es dar derecho. Cuando nosotros invocamos a Dios es que Él nos está dando el derecho por ayuda. Él nos da el derecho de poder pedirle ayuda a Él invocándolo. Eso es lo que significa. Y esa ayuda la podemos pedir en adoración, en testimonio o en decisión. Entonces, nosotros invocamos por ayuda a Dios de muchas maneras.
adorándolo, dando testimonio o decidiéndonos pedirle que por favor nos ayude. Qué maravilloso es Dios, quien nos da el derecho de llamar por ayuda, de poder invocarlo en adoración, a quien tenemos como testigo por la decisión de creer en Él. De modo que si usted creyó en Jesucristo, Él es el mayor testigo que dice, sí, este es mi hijo porque yo soy testigo de que Él hizo lo que yo pedía. Y no tiene que tener ningún testigo como ser humano de que levante su mano, haga esta oración para que dé testimonio y fe pública de que usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Lamentablemente, en muchos lugares llevan a la gente a una oración de fe para que crean en Jesucristo. Y muchas dicen, si hacen la oración de fe y lo hacen, que si hacen la oración de fe y lo hacen porque les predicaron que Dios los quiere hacer ricos. Entonces, imagínense una persona que le acaban de decir que Dios lo quiere hacer rico, ¿verdad? Que lo quiere sacar de las necesidades, que quiere darle trabajo, pareja, salud, milagros, ministerio, viajes, fama, fortuna. Y claro, dicen que sí y hacen una oración de fe porque quieren todo eso que les acaban de decir. Supuesta fe porque la confianza está puesta en conseguir todo lo anterior y no en Cristo para salvación de pecados. ¿Por qué no está en Cristo para salvación de pecados? Porque no les han dicho que están muertos en delitos y pecados, que tienen que confesar sus pecados, que sus pecados los han alejado de Dios, que en su pecado no pueden seguir, que en su pecado no pueden vivir, que tienen que alejarse de eso, que tienen que reconocerlos, que tienen que arrepentirse, que tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, que tienen que vivir una vida de santidad, limpios, apartados para Dios. Eso no se lo dicen. Entonces, claro, habían 500 personas en el templo ese día y pasaron 80, 90 o 100 a aceptar a Jesucristo. ¿Pero qué fue lo que aceptaron? Las palabras que dijo el predicador. A Jesucristo no lo han aceptado. ¿Por qué? Porque no es esa la forma como se acepta a Jesucristo. No los confrontaron con el pecado, no hubo reconocimiento en la mente y el corazón que están llenos de pecados y por lo tanto necesitan un salvador de su alma. Y esa oración que hicieron no los lleva a ninguna parte donde Dios sea Señor, sino que irán a cualquier parte donde haya bienes materiales y seguirán perdidos en sus pecados. Qué lamentable. Continuamos en el próximo video, la segunda parte de en el próximo estudio. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto, si Dios lo permite. Que pasen muy buen día. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.